Pasa a la tercera diapositiva. A la tercera. Esa. Ok. Antes de seguir, vamos a definir algunos términos. Y voy a hacerles unas preguntas puntuales sobre el tema que acabamos de examinar, a ver si entendieron o no lo que hemos estado estudiando hasta ahora. Estos términos son los términos más importantes que se usan semiológicamente para la función respiratoria. La normoventilación o ventilación normal es la ventilación durante la cual la presión parcial de oxígeno en los alvéolos se mantiene alrededor de 40. Eso es lo que define una ventilación normal. ¿Okay? La hiperventilación es un incremento de la ventilación y está definido como un incremento de la ventilación alveolar por encima de los requerimientos metabólicos respectivos. Por lo tanto, será una ventilación que baja la PCO2. ¿Sí? Si la hiperventilación, por definición, es el estado en que la ventilación está desfasada del metabolismo. Está más alta que la necesaria para eliminar los productos metabólicos. Si está más alta que eso, quiere decir entonces que el CO2, que es el principal metabolito expulsado por el pulmón, pues entonces va a estar expulsado en exceso y la PCO2 alveolar va a bajar. ¿Ok? Y va a estar menor a 40. La hipoventilación es justo lo contrario. Hay una ventilación más baja que la requerida para eliminar el CO2 producido, por lo tanto el CO2 se acumula a nivel alveolar y sube. ¿Okay? Sube por encima de ¿qué? Por encima de 40. ¿Okay? Si sube por encima de 40, la cantidad extraída del sistema vascular será menor, porque las fuerzas que impulsan el CO2 hacia un lado, hacia afuera, pues van a bajar. Ventilación aumentada. La ventilación aumentada es el incremento de la ventilación por encima del reposo relacionado con el trabajo físico. Por lo tanto, está aumentada, pero está en relación o está acoplada al metabolismo incrementado. Por lo tanto, la presión parcial de los gases alveolares se mantiene. ¿Sí? Es decir, está aumentada porque es distinta a la del reposo y porque en ese momento la extracción de oxígeno por parte de los tejidos y la producción de CO2 está aumentada. Por lo tanto, hay que aportar más oxígeno y extraer más CO2. Pero las presiones, como están en equilibrio, las presiones parciales alveolares se mantienen constantes. Se le dice eupnea a la ventilación normal de reposo. Por lo tanto, la normoventilación es una ventilación eupneica. ¿Okay? Ese es el nombre que se le da. Se llama hipernea a la respiración profunda con o sin incremento de la frecuencia respiratoria. ¿Okay? A eso se le llama hipernea. Taquipnea se le llama al incremento de la frecuencia respiratoria exclusivamente. Bradipnea, a diferencia de la taquipnea, es una disminución de la frecuencia respiratoria, igual que se le dice taquicardia o bradicardia. ¿Sí? Bueno, hay taquipnea o bradipnea, referido a la frecuencia de los ciclos respiratorios. La apnea es la detención de la respiración. La detención de la respiración está condicionada a la falta de impulsos respiratorios a nivel central. Por ejemplo, cuando se reduce la presión parcial de CO2, el CO2 es uno de los principales estímulos para el centro respiratorio. Si el CO2 disminuye drásticamente por debajo de algunos valores mínimos, entonces se para el sistema. ¿Okay?
esa apnea hace que el CO2 vuelva a subir y cuando sube se dispara otra vez el sistema y vuelve a funcionar. Se llama disnea a la dificultad respiratoria que se acompaña de una sensación de ahogo. La disnea la refiere el paciente como que se siente ahogado. ¿Okay? La ortopnea es una disnea por éxtasis pulmonar que hace que el paciente no pueda acostarse porque cuando cambia de posición sentado a acostado, al acostarse siente disnea y se vuelve a parar. Esa disnea posicional se llama ortopnea y es típica de los pacientes que tienen problemas cardíacos izquierdos y que, como el corazón no funciona bien, no elimina todo el gasto cardíaco que debería eliminar, entonces se acumula por detrás y la parte de atrás, en sentido de flujo del corazón izquierdo, es el sistema pulmonar. Por lo tanto, la sangre repleta el sistema pulmonar y entonces el paciente presenta uno de los signos de la ortopnea. Y la asfixia es la detención de la respiración o la debilidad frente de una fuerte debilidad de la respiración por parálisis de los centros respiratorios o por reducción del intercambio respiratorio. ¿Okay? Entonces, estos son los términos que ustedes van a empezar a ver en sus libros o en su literatura y por eso se los traje a colación. Entonces, antes de empezar con circulación pulmonar, entonces yo voy a hacerles unas preguntitas que trae el libro para ver cómo me las responden, a ver si entendieron algo o no. Vamos a ver. Vamos a ver. Pregunta. Todas las causas siguientes reducirán la capacidad de difusión del pulmón para el monóxido de carbono, excepto uno. Las leo. Repito, todas las siguientes causas reducirán la capacidad de difusión del pulmón para el monóxido de carbono, excepto uno. ¿Cuál es? El enfisema que produce pérdida de capilares pulmonares. La asbestosis que produce engrosamiento de la barrera hematogaseosa. El tromboembolismo pulmonar que reduce el aporte sanguíneo a la barrera hematogaseosa. El ejercicio muscular de un sujeto normal y la anemia grave. Así que digan ustedes cuál de ellos. Todas las causas siguientes reducirán la capacidad de difusión del pulmón para el monóxido de carbono, salvo uno. ¿Cuál? A ver. A ver. Rapidito, vamos. ¿Qué era el ejercicio físico? El ejercicio muscular en un sujeto normal. El tromboembolismo pulmonar que reduce el aporte sanguíneo a la barrera hematogaseosa. Yo diría que esta. Ella dice que el ejercicio físico. A ver, pónganse de acuerdo. O sea, para usted el tromboembolismo pulmonar no reduce la capacidad de difusión del pulmón. A ver, díganme, a ver. El ejercicio. ¿Ah? El ejercicio. Ajá,
¿por qué la del ejercicio? A ver, diga. Porque el resto sí afecta. ¿Cómo? Porque el resto sí afecta. El ejercicio no. A ver, ella le ganó la partida, es el ejercicio físico. Porque el ejercicio físico es la única causa dentro de todas estas que no va a producir disminución del traspaso, ¿verdad? Simplemente, más bien lo va a acelerar, no lo va a disminuir. ¿Ok? Ahora, ¿por qué las otras lo disminuyen? A ver. Por ejemplo, la anemia grave. A ver, ¿por qué la anemia grave va a disminuir el traspaso de monóxido de carbono? ¿Ah? Porque hay una disminución del transportador y el monóxido de carbono, bajo las condiciones que lo examinamos, fundamentalmente se está transportando unido a la hemoglobina. No se transporta prácticamente en cero disuelto. Y por lo tanto, si disminuye la hemoglobina, disminuye el traspaso. ¿Ok? En cambio, para el oxígeno eso no pasa. Porque el oxígeno, si disminuye la hemoglobina, disminuye la cantidad, la masa traspasada, pero no va a disminuir las presiones parciales en los gases de los mismos elementos. ¿Qué más? El tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es simplemente un trombo que tapa un vaso y por lo tanto las zonas por delante pues quedan sin flujo. Si una gran zona queda sin flujo, ¿qué va a pasar? Pues hay menos traspaso dependiendo de la extensión de la zona. ¿Sí? Si el vaso es un vaso principal, pues entonces no hay más traspaso en otra parte porque no hay flujo. ¿Sí? El enfisema que produce pérdida de capilares pulmonares. Disminuye. Y la abestosis que produce engrosamiento de la barrera aumenta la presión. ¿Okay? Entonces es fácil la lógica de las preguntas. ¿Okay? Vamos a ver otro. A mí no me gustan esos de que son de sexto tal, pero bueno, así están en el libro. Todos los enunciados siguientes acerca de la capacidad de difusión del pulmón son verdaderos excepto uno. Es decir, que estamos buscando una aseveración que sea falsa. Se mide mejor con monóxido de carbono porque este gas se difunde muy lentamente a través de la barrera hematogaseosa. La limitación de la transferencia de oxígeno por la difusión durante el ejercicio es más probable que ocurra en una altitud elevada antes que a nivel del mar. Es más probable que ocurra la limitación de la transferencia del oxígeno por la difusión durante el ejercicio es más probable que ocurra en una altitud elevada antes que a nivel del mar. La ventilación con oxígeno reduce la medición de la capacidad de difusión para el monóxido de carbono. Disminuye con la resección de un pulmón y disminuye la fibrosis pulmonar por engrosamiento de la barrera hematogaseosa. Repito la pregunta, todos los enunciados siguientes acerca de la capacidad de difusión del pulmón son verdaderos, excepto uno. La A dice, se mide mejor con el monóxido de carbono porque este gas se difunde muy lentamente a través de la barrera hematogaseosa. La limitación de la transferencia de oxígeno por la difusión durante el ejercicio es más probable que ocurra en una altitud elevada antes que a nivel del mar. ¿Es verdad o no? Es cierto, lo mismo. ¿Okay? La limitación de la transferencia se observa en la altura. ¿Okay? En un pulmón normal. La ventilación con oxígeno reduce la medición de la capacidad de difusión para el monóxido de carbono. ¿Es verdad o es mentira? ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Ah? Si van a decir Caro Cruz, no sirve.
porque son competitivos. Una de las maneras de tratar las intoxicaciones con oxígeno es dar grandes, con monóxido de carbono, es dar grandes presiones de oxígeno para desplazar el monóxido de carbono de su unión de la hemoglobina. ¿Okay? Por lo tanto, es cierto. Disminuye la capacidad pulmonar para la difusión, disminuye con la resección de un pulmón. Resección quiere decir que lo quitas, lo sacas, lo estirpas. Eso es verdad. No porque el pulmón que quede tenga una menor capacidad, sino porque la capacidad se mide y se registra para los dos pulmones. Por lo tanto, si quitas una, pues entonces el valor de capacidad de difusión va a disminuir. Y disminuye la fibrosis pulmonar que engrosa la barrera hematogaseosa. Si hay un engrosamiento de la barrera hematogaseosa, pues disminuye la capacidad de difusión. Vamos con otra vez. Usando la ley de difusión de los gases de Fick a través de una lámina de tejido, si un gas X es 4 veces más soluble y 4 veces más denso que el gas Y, ¿cuál es la relación entre las tasas de difusión de Y con respecto a X? Primera respuesta, 0,25, segunda 0,50, tercera 2, cuarta 4 y quinta 8. Calculen. ¿Ah? Usando la ley de difusión de los gases de Fick a través de una lámina de tejido, si el gas X es 4 veces más soluble y 4 veces más denso que el gas Y, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre la tasa de difusión de X con respecto de Y con respecto a X? ¿Ustedes no se acuerdan cuando vimos la diferencia entre CO2 y oxígeno? ¿Sí? Bueno, háganlo. A ver. ¿Cuánto es? ¿Cuánto les da? No les voy a dar la respuesta. Si no lo hacen, no les doy la respuesta. Háganlo. ¿Cómo era esa relación de difusividad del gas? ¿Cómo? Es 4 veces más pesado, es como si tuviera un peso molecular mayor, 4 veces mayor. 4 sobre raíz cuadrada de qué? 4 veces más. Más soluble, 4 veces más denso. Entonces hagan el cálculo. Es 4 entre raíz cuadrada de 4. ¿Cuánto les da? ¿Le da 12? ¿Por qué hago 4 entre raíz cuadrada de 4? Porque primero todos los otros factores del pulmón son constantes. Lo único que va a variar es la solubilidad y el peso molecular del gas. Nosotros vimos que esa relación era solubilidad del gas sobre peso molecular. Si uno de los gases es 4 veces más soluble, pues pongo 4 en solubilidad. Si el otro es si ese mismo gas es 4 veces más pesado, entonces es raíz cuadrada de 4. Entonces esa solución me da 4, raíz cuadrada de 4 es 2, por lo tanto 4 entre 2 me da 2. Ay, Dios. Un sujeto que está haciendo ejercicio físico inhala monóxido de carbono a bajas concentraciones en estado estacionario o estable. Si la PCO2 alveolar es de 0,5 milímetros de mercurio y la captación de monóxido de carbono es 30 mililitros por minuto, ¿cuál es la capacidad de difusión del pulmón para el monóxido de carbono en mililitros, minuto, milímetro de mercurio?
Lo hacen ustedes, me dan la respuesta para mañana. Y vamos a seguir. ¿Anotaron? No, pues anoten. Le tomamos una foto. Un sujeto que está haciendo ejercicio físico inhala monóxido de carbono a bajas concentraciones en estado estable. Si la PCO2 alveolar es de 0,5 milímetros de mercurio, si la PCO2 no, si la PO, aquí hay un error. Si la presión parcial de monóxido de carbono es de 0,5 milímetros de mercurio y la captación de monóxido de carbono 30 mililitros por minuto, ¿cuál es la capacidad de difusión de ese pulmón para el monóxido de carbono? ¿Qué? ¿Cómo? La captación 0,5. La captación 0,5 y no, mentira. La PCO en situación parcial de monóxido de carbono 0,5 mililitros de mercurio y captación 30. Sí, pero háganlo. Y mañana lo corregimos y mañana damos más preguntitas. ¿Ya me pusieron? Ok. Vamos pues. Vamos a empezar con el flujo sanguíneo pulmonar. Aquí nos vamos a detener un poco porque ustedes no han visto flujo sanguíneo periférico. Entonces hay algunas cosas que vamos a tener que explicar. ¿Ok? Cuando se estudia el flujo sanguíneo, los flujos dentro del sistema vascular, el flujo va a ser igual, va a depender de la presión propulsora, ¿verdad? Y de las resistencias que se oponen a él. ¿Okay? Tenemos una presión propulsora en el sistema sistémico, ¿sí? Hay un sistema sanguíneo sistémico, que es el sistema periférico, que empieza en la aorta y termina ¿en dónde? ¿En dónde? En la aurícula derecha. Y un sistema que se llama sistema de circulación pulmonar, que empieza ¿en dónde? ¿Ah? En el ventrículo derecho con la En el ventrículo derecho, saliendo por la arteria pulmonar y termina en la aurícula izquierda. ¿Ok? Para poder determinar el flujo, necesitamos saber cuál es la presión propulsora y cuáles son las resistencias que se oponen al flujo. ¿Okay? La presión propulsora del sistema sistémico será la presión media de la aorta, que es la salida, menos la presión de la aurícula derecha, que es la llegada. ¿Sí? Es decir, ahí están los dos extremos del flujo. Tiene que haber una diferencia de presión entre esos dos extremos que sea suficiente para vencer todas las resistencias que hay en el camino para que la sangre pueda ir desde la aorta y terminar otra vez en la aurícula derecha. ¿Estamos de acuerdo con eso? La presión media de la aorta se calcula como presión arterial media. Yo no sé si ustedes, creo que todavía no han visto eso. Pero la presión arterial media, ustedes saben que el corazón tiene un ciclo de dos fases, una sístole y una diástole. Al final de la sístole, el corazón ha vencido la presión de la aorta, ¿sí? Que corresponde a la presión diastólica, ¿verdad? Y el corazón eyecta sangre por delante, aumentando su presión hasta obtener la presión máxima de la sístole, que es la que se denomina presión sistólica. Eso sí lo vieron porque viene un ciclo cardíaco, ¿verdad que sí? Por lo tanto, tenemos dos medidas de presión dentro de la aorta, una máxima y otra mínima. ¿Okay? Las razones por las que hay una presión mínima y todo eso ya lo verán con lujo de detalle cuando vean circulación. Pero me aceptan que hay una máxima y hay una mínima. La mínima es la que debe vencer el corazón para poder abrir la válvula. ¿Okay? Una vez vencida la mínima, el corazón entonces puede eyectar la sangre por delante y eso hace que aumente la presión y se obtiene la presión máxima del sistema, que es la sistólica.
La presión arterial media, como los ciclos cardíacos no tienen la misma duración, no se puede tomar como un promedio de las dos presiones. ¿Okay? Y por lo tanto se calcula como presión diastólica más un tercio de la presión diferencial. ¿Y qué es la presión diferencial? La diferencia entre la sistólica y la diastólica. ¿Okay? Si la presión en la aorta o la presión arterial en el sistema es presión sistólica 120 y presión diastólica 80, la presión diferencial será de ¿cuánto? De 40 milímetros de mercurio. ¿Okay? Y la presión arterial media se calculará como presión diastólica 80 más un tercio de la presión diferencial que es 120 menos 80. Y eso nos da 80 más un tercio de 40, que son 13, nos da un promedio de una presión arterial media de alrededor de 93 milímetros de mercurio. Si esta es la presión en la aorta, debe haber una presión mucho menor en la aurícula derecha para poder suplir el flujo y vencer todas las resistencias del flujo para que la sangre vuelva al corazón. ¿Okay? En la aurícula derecha, la presión promedio es de 2 milímetros de mercurio. Por lo tanto, hay una diferencia de presión para el flujo que va de 93 a 2. Es decir, de 91 milímetros de mercurio, que ustedes verán que en los libros se aproxima a 90 milímetros de mercurio. Esa es la presión propulsora del flujo para el sistema sistémico. La resistencia, así como el flujo es igual a la presión propulsora sobre la resistencia, si despejamos resistencia, resistencia será presión propulsora sobre flujo. El flujo para el sistema cardíaco se llama gasto cardíaco. ¿Okay? El gasto cardíaco oscila entre 5 y 7 litros por minuto. ¿Okay? Aproximadamente. Vamos a suponer que en nuestro caso tengamos un gasto cardíaco de 6 litros por minuto. La resistencia en el sistema sistémico será igual. Presión de salida, que es presión arterial media, que la acabamos de calcular en 93, menos la presión de llegada, que sería la aurícula derecha, que sería 2, que me da, esa resta me da 91 sobre 6, que serían los litros en minuto, que es el gasto cardíaco que circula en un minuto a través del sistema, impulsado por esa diferencia de presión. Eso nos da aproximadamente 15.1 milímetros de mercurio por cada litro por minuto. Es la resistencia del sistema vascular sistémico. ¿Okay? Cuando examinamos ahora el sistema pulmonar, el gasto cardíaco del sistema pulmonar, que es el sistema derecho, es el mismo que el izquierdo. Si hay una diferencia entre los gastos, la diferencia se queda en algún sitio del sistema. Si la diferencia es a favor del pulmonar, es decir, hay una falla del corazón izquierdo, la diferencia de que es los pulmones. Si la falla es de la del corazón derecho, la diferencia se queda en el territorio venoso por detrás. Y entonces el paciente tiene el hígado recrecido, tiene edema en los miembros inferiores, etc. En cambio, cuando el problema es del corazón izquierdo, el paciente tiene edema pulmonar. ¿Okay? Ahora bien, ambos sistemas manejan el mismo flujo, el mismo gasto cardíaco. ¿Okay? Pero cuando examinamos el sistema pulmonar, resulta que la presión máxima, ya se volvió a apagar, la presión máxima en la arteria pulmonar está alrededor de unos 24 milímetros de mercurio, máximo 25 milímetros de mercurio. Y la presión mínima está alrededor de 8 o 9 milímetros de mercurio. ¿Okay? Del otro lado teníamos 120-80, aquí tenemos 24-9. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Entonces, ¿cómo es posible
que un sistema que maneje presiones tan bajitas pueda tener el mismo gasto que un sistema que maneja presiones tan grandes. ¿Cuál será la diferencia? La resistencia. El sistema pulmonar, a diferencia del sistema sistémico, su gran diferencia en la circulación es que puede manejar el mismo gasto con presiones bajas debido a que tiene resistencias mínimas. Y estructuralmente, el que el sistema pulmonar tenga resistencias mínimas se debe fundamentalmente a que no tiene la estructura arteriolar que tiene el sistema sistémico. Ustedes recordarán que el sistema sistémico de circulación tiene unas estructuras fundamentales que controlan el flujo. Y esos controladores del flujo son las arteriolas, que tienen grandes capas musculares lisas, que son sensibles a los metabolitos orgánicos. Es decir, cuando por ejemplo un tejido aumenta su metabolismo, a nivel local, ese tejido aumenta su temperatura, aumenta la concentración de CO2, aumenta la concentración de iones hidrógeno y disminuye la pH2, ¿sí? Porque lo está consumiendo. Esos factores locales son grandes relajadores de las arteriolas y permiten entonces que las arteriolas se relajen y aumente el flujo hacia la zona activa. Cuando los metabolitos son al revés, es decir, que la temperatura baja, el CO2 baja, el pH se hace más alto porque hay menos hidrogeniones, etc., entonces las arteriolas se mantienen cerradas y por lo tanto en esa zona el flujo circulatorio es mucho menor porque la resistencia está aumentada. ¿Okay? Entonces ellas regulan el flujo de acuerdo a la tasa metabólica del tejido. Es así, por ejemplo, que en un ejercicio físico intenso, los músculos activos recibirán un porcentaje de flujo enorme comparado con, por ejemplo, los tejidos que no están funcionando, como el tejido digestivo, por ejemplo. ¿Okay? ¿Sí me sigue? Okay. En el pulmón, no tenemos ese tipo de arteriola. Y el tejido muscular liso en las paredes de los vasos sanguíneos pulmonares es mucho más escaso. ¿Okay? No es que no haya, sino que hay muchísimo menos que a nivel periférico. ¿Okay? Esa es una de las razones fundamentales por la que el tejido pulmonar puede manejarse, el sistema circulatorio pulmonar puede manejarse con bajas presiones y baja resistencia. Si hacemos el mismo cálculo que acabamos de hacer para la resistencia en el sistema sistémico, ahora para el sistema pulmonar, si tenemos una presión arterial en la salida de 24 en sistólica y 9 diastólica, nuestra presión diferencial será equivalente a 15 y entonces la presión arterial media será presión diastólica 9 más 1/3 de la presión diferencial, nos da 9 más 5, que nos da 14. La presión arterial media en la arteria pulmonar va a ser 14. Cuando nos desplazamos hacia la aurícula izquierda, que sería el punto de llegada, es decir, serían los dos extremos del sistema, en la aurícula izquierda tenemos entre 5 y 8 milímetros de mercurio de presión, incluso más alta que la derecha. Y por lo tanto, si tomamos el mínimo valor, la diferencia de presión que permitirá el flujo va a ser 14 menos 5, que nos da 9 milímetros de mercurio de diferencia de presión, contra 91, es decir, hay una diferencia de presión 10 veces menor para el sistema pulmonar que para el sistema sistémico. Eso debe obedecer a una resistencia también 10 veces menor en ese sistema con respecto al otro para poder justificar o mantener el mismo flujo. Cuando se calcula la resistencia nos da 9 entre 6, 6 ¿por qué? Porque es el mismo gasto cardíaco, nos da 1.5 con respecto a 15, es decir, la resistencia es 10 veces menor en el sistema pulmonar.
¿Me entendieron hasta aquí? Entonces tenemos el mismo gasto cardíaco con bajas presiones en el sistema pulmonar y baja resistencia en el sistema pulmonar. ¿Ok? Ok. Cuando se examinan los vasos dentro del sistema pulmonar, se puede observar que estructuralmente, después de que la arteria pulmonar se divide en dos, ¿okay? Las arterias de gran calibre y mediano calibre siguen toda la estructura bronquial y van paralelas a toda la estructura bronquial hasta llegar a los bronquiolos respiratorios, aproximadamente hasta los bronquios terminales. ¿Okay? Desde los bronquios respiratorios en adelante empieza a aparecer una malla capilar. Es una malla, como una malla que rodea cada una de las bolsas alveolares. ¿Okay? Por lo tanto, los vasos pulmonares se dividen en dos grandes grupos. Los que están en contacto íntimo con los alveolos y los que son extraalveolares porque se encuentran en las ramificaciones bronquiales. ¿Okay? Los vasos extraalveolares se distienden en la medida en que se distiende el parénquima pulmonar, es decir, se distienden en inspiración y se repliegan en expiración. ¿Por qué se distienden? Porque son traccionados por el tejido elástico circundante. ¿Okay? En cambio, los vasos alveolares van a depender, su grado de estiramiento va a depender de las presiones transmurales a las cuales estén sometidos. Y dependen fundamentalmente de la presión alveolar. ¿Okay? Además de eso, hay que recordar que todo el sistema vascular en general está sometido a las presiones pleurales, ¿sí? Porque está dentro del mediastino, está en la caja torácica y por lo tanto las presiones pleurales del sistema pulmonar se transmiten a todo el sistema. Cuando hay inspiración, la presión pleural baja y también lo hace la presión de todos los grandes vasos. Por lo tanto, en términos generales, durante la inspiración, el flujo disminuye y durante la expiración el flujo en los grandes vasos aumenta. ¿Okay? Esos son dos hechos que hay que tomar en cuenta a la hora de analizar la circulación pulmonar. Las variaciones que existen en la circulación general dentro del pulmón y fuera de él debido a los cambios de presión pleural. Y por otro lado, las diferencias que existen entre el comportamiento de los vasos durante la respiración al examinar vasos extraalveolares y vasos alveolares. ¿Okay? Como ustedes ven aquí en el dibujo, los vasos extraalveolares se estiran o se retraen lateralmente de acuerdo a las tensiones elásticas que se generen durante los ciclos respiratorios. En cambio, los vasos alveolares se comprimirán o descomprimirán de acuerdo a las diferencias transmurales de presión. Y uno de los factores fundamentales de esas diferencias son, por un lado, la presión alveolar en un momento dado y por otro lado, la presión del flujo vascular que fluye por el vaso. Si disminuye el flujo y aumenta la presión alveolar, los vasos tenderán a ser comprimidos. ¿Okay? Ahora bien, aquí ustedes pueden ver la resistencia por un lado y la presión arterial o venosa por el otro lado. Esta curva representa cambios de la resistencia ante cambios de presión arterial
y esta curva representa cambios de la resistencia ante cambios de la presión venosa. ¿Ok? Entonces ustedes pueden ver que si la presión, en la medida en que la presión, en que aumenta la resistencia, ¿sí lo ven? Vamos a ver aquí. En la medida en que aumenta la presión, ¿sí?, va disminuyendo progresivamente la resistencia, tanto a nivel arterial como a nivel venoso. ¿Sí lo ven? Ok. Si aumenta la presión arterial, ustedes podrán ver que lo que llamábamos hace un rato fenómeno de reclutamiento, aquí está ejemplificado de la siguiente manera. El fenómeno de reclutamiento se puede producir por dos mecanismos. Por el aumento de la presión arterial, que disminuye la resistencia. El aumento de la presión arterial aquí disminuirá la resistencia porque simplemente abrirá capilares que estaban cerrados. Al aumentar el diámetro de esos capilares, entonces habrá más flujo, habrá menos resistencia y habrá más difusión, porque aumenta el área de superficie. ¿Ok? El otro mecanismo que permite la disminución de la resistencia durante el ciclo respiratorio es la distensión del capilar. ¿Okay? Ese es el otro mecanismo por el cual un capilar puede aumentar su tamaño o puede inclusive abrirse. ¿Okay? Entonces hay dos mecanismos: el mecanismo de incremento de la presión y del flujo, y el incremento del estiramiento del capilar. Si se examinan los vasos alveolares y extraalveolares, se puede observar lo siguiente. En punteado rojo tenemos los vasos alveolares, en punteado negro en la curva tenemos los vasos extraalveolares, ¿verdad? Y luego tenemos la resistencia total del sistema. En este eje se mide resistencia y en este eje se mide volumen, desde volumen residual hacia capacidad pulmonar. ¿Okay? Entonces vamos a examinar primero los vasos extraalveolares. Los vasos extraalveolares, cuando el volumen es residual, tienen su máxima resistencia. ¿Por qué razón? Porque dijimos que los vasos extraalveolares modificaban su diámetro de acuerdo a la distensión del sistema. En volumen residual el sistema está en su mínima posición natural de retracción, ¿sí? Y por lo tanto los vasos están más pequeños y la resistencia es proporcional al área de sección transversal del vaso. Por lo tanto, disminuye el área de sección transversal del vaso y aumenta la resistencia. Por lo tanto, las resistencias máximas de los vasos alveolares se observan en las posiciones de menos volumen. ¿Okay? En la medida que el volumen aumenta, ustedes pueden ver que la resistencia baja se hace bastante baja en capacidad residual funcional y se mantiene luego disminuida hasta capacidad pulmonar. ¿Sí me siguen hasta aquí? Cuando examinamos los vasos alveolares, entonces podemos ver que los vasos alveolares en volumen residual, ¿sí?, tienen una resistencia muy baja. Y en la medida en que aumenta el volumen, su resistencia va aumentando. ¿Okay? Vamos a examinar eso con más detalle después. Pero este aumento de la resistencia se debe al estiramiento de los capilares. Los capilares son estirados y como no son flexibles, entonces esos capilares lo que les ocurre es que se elongan.
y se reducen de diámetro. Son estirados, ¿sí? Como ellos están, si este es el alvéolo, que es como una pelotita, y aquí abajo están los capilares, cuando el alvéolo se estira, los capilares se elongan con el alvéolo, ¿sí? Y quedan como aplastados, y por lo tanto aumentan su resistencia. Y esa es la resistencia aumentada progresivamente que se ve a lo largo del aumento del volumen pulmonar. De tal manera que cuando se mide la resistencia total, se puede observar que hay dos puntos de resistencia aumentada, cuando el volumen es muy bajo y cuando el volumen es muy alto, ¿sí? Y en las zonas en que normalmente respiramos, que son estas, pues obtenemos las mínimas resistencias del sistema vascular, ¿sí? Cuando se expresan como resistencia total del sistema. Pero incluso en capacidad residual funcional se cruzan los valores de resistencia tanto de los vasos extraalveolares como los alveolares y están cerca de resistencia bastante baja para ambos, ¿sí? Por lo tanto, en estas zonas que es donde respiramos, ¿verdad? En esta zona que es donde respiramos normalmente, tenemos condiciones de resistencia mínima. ¿Ok? ¿Sí me sigue? Ok. Bueno, esto es simplemente para mostrar, aunque este gráfico a mí no me gusta mucho, yo lo iba a eliminar, pero bueno. Esto que está aquí adentro representa los vasos extraalveolares. Y esto que está aquí representa los capilares. ¿Okay? Bueno, aquí lo que ustedes ven que los capilares tienen una alta resistencia a bajo volumen y o sea, esto sería la curva de resistencia total del sistema, ¿sí? Y entonces ustedes pueden ver aquí que los capilares se estiran con el volumen, ¿sí lo ven? Aquí hay un aumento de volumen. Entonces, si este era el diámetro del capilar a bajo volumen, este es el diámetro del capilar a volumen alto. Es decir, que a volumen alto sucede justo al revés que los capilares extraalveolares. Los capilares extraalveolares son distendidos radialmente. En cambio, los capilares alveolares son aplastados. Son elongados y aplastados. ¿Sí? ¿Sí me sigue? Por esa razón, esos capilares tienen altas resistencias a volúmenes altos. ¿Ok? ¿Sí me sigue? Es un poco complicado ese grafiquito, pero esto representa la resistencia total del sistema, que es la que veíamos aquí. ¿Sí la ven? Es esta curva roja. Es lo que representa esa curva. ¿Ok? Ok. Como todo lo que ocurre en el pulmón, pues tampoco es tan sencillito, ¿verdad? Entonces, así como se hacen pruebas con xenón radioactivo para ver cómo se comportan los distintos volúmenes pulmonares, cómo se distribuye la ventilación, entonces se hacen pruebas de xenón radioactivo, pero ahora inyectado por vía endovenosa, para mirar cómo se distribuye la circulación a lo largo del pulmón en las distintas posiciones corporales. ¿Okay? En posición de pie se puede observar si esta es la base del pulmón y este es el ápice, y este eje nos mide flujo sanguíneo en determinadas zonas pulmonares. Entonces se puede observar que los mayores flujos sanguíneos en esta posición son en la base del pulmón, y que en la medida en que nos alejamos de las bases hacia los ápices, va bajando el flujo, siendo mínimo e incluso nulo a nivel de los ápices. ¿Okay? Es decir, hay un descenso progresivo de la proporción en que se distribuye el flujo desde las bases hacia los ápices. ¿Okay? Si ahora a este señor lo acostamos, entonces esta relación se aplana, ¿sí? Desde las bases a los ápices, y ahora la diferencia es desde la parte anterior del pulmón hacia la base. Si lo acostamos ahora boca abajo, ¿sí? Entonces será desde la parte anterior hacia lo que sería la parte más alta, que sería la parte posterior.
posterior de ambos pulmones. Y si ahora lo ponemos cabeza abajo, entonces ahora la circulación se distribuye mejor en los ápices que en la base. Lo que quiere decir que esa distribución tiene que ver con el efecto gravitacional que tiene el flujo. ¿Ok? ¿Sí me siguen? ¿Aquí hay un break? ¿Qué hora es? Ya vamos a terminar esta parte. Bueno, vayan a desayunar y venimos. Son las... ¿qué? Las 8:20 para las 9. Vienen a... ¿qué? 15 minutos.